Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. En esta sección nosotros vamos a revisar los ejercicios del deber, ¿sí? Vamos a tener en la sección 1.1 los ejercicios 29 y 68. En la sección 1.2 los ejercicios 69, ¿sí? En la sección 3 vamos a tener el ejercicio 108 y 110. Y en la sección 1.4 vamos a tener el ejercicio 63, ¿ya? Comencemos con la sección 1. Para el ejercicio 29 lo que tenemos es una resta de fracciones, como pueden ver ustedes. ¿Sí? Para empezar, lo que vamos a hacer es completar las fracciones que están incompletas. Es decir, vamos a completar, por ejemplo, este numerador que, si ustedes se fijan, solo tiene el 2. ¿Sí? Nosotros podemos completar con el denominador 1. De igual manera, para el denominador de la segunda fracción, lo que nosotros vamos a obtener es un denominador 1 para poder así completar estas fracciones. Ahora, comencemos con las operaciones. Estas operaciones son muy básicas, extremos con extremos, medios con medios. Para la primera fracción lo que obtenemos es 2 por 3, que son 6. Luego, 1 por 2, que son 2. Menos, aquí vamos a tener 2 por 1, que son 2. Y luego vamos a tener 3 por 2, que son 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, simplificamos estas fracciones. Mitad 1, mitad 3, ¿no es cierto? Acá, mitad 3, mitad 1. Es decir, que tenemos la siguiente resta de fracciones. 3 sobre 1 menos 1/3. ¿Sí? Es muy fácil. Ahora tenemos una resta simple de fracciones. Continuamos con las operaciones. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Necesitamos encontrar un mínimo común múltiplo, ¿sí? Como les dije, necesitamos multiplicar cada uno de los denominadores. Así nos evitamos tener un montón de casos, ¿sí? En este caso, vamos a realizar la operación 1 por 3, que va a ser 1 por 3. Así obtenemos un denominador común para todos, ¿sí? Ahora, completamos la primera fracción. En este caso, ¿qué le hace falta a esta fracción para poder obtener esto de aquí? En efecto, le hace falta el denominador 3, ¿verdad? Por ello, hacemos lo siguiente. 3 sobre 3 por 3 sobre 1. Es decir, que necesitamos completar. El numerador completado va a ser 3 por 3, que va a ser 9, ¿verdad? De igual forma, hacemos lo mismo para la segunda fracción, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Necesitamos primero completar. ¿Qué nos hace falta a este denominador para hacer este denominador? ¿Qué le hace falta? En efecto, le hace falta el 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 1, ¿no es cierto? Que va a ser 1, y 1 por 3, que va a ser el 1 por 3. Que en general, yo no debería escribir estos, sino que por no confundirnos y para hacer bien las cosas debemos considerar estos objetos que a simple vista parecen ser fáciles, pero que si esto se vuelve una expresión aritmética muy grande, sí nos trae conflictos si no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí simplemente voy a tener como resultado esto de aquí, ¿sí? Es decir, he completado el denominador y he completado cada numerador y he obtenido una respuesta. Entonces obtengo 9 menos 1, que son 8, y su denominador es 3, ¿sí? Por ende, la respuesta del ejercicio 29 de la parte A es 8/3, ¿sí? Ahora, continuemos con el ejercicio 68. En el caso del ejercicio 68, observamos un valor absoluto, ¿verdad? Como yo ya les había mencionado, el valor absoluto siempre tiene dos casos. Voy a escribirlo nuevamente. El valor absoluto toma valores positivos y valores negativos, siempre y cuando, si toma el valor positivo es porque está tomando los números que están a la derecha del 0. Y toma el valor negativo si los valores que se consideran son negativos, es decir, a la izquierda del 0, ¿sí? Entonces, en este caso,
Realicemos el problema. Vemos que tenemos un valor absoluto grande y luego tenemos un valor absoluto pequeño. Entonces, consideremos primero el pequeño. Aquí, en este valor absoluto de menos 12, ¿qué estoy considerando? Estoy considerando un número que está acá, ¿verdad? Es por ello que la operación adecuada que debo efectuar es la siguiente. Voy a seguir la definición. Como es negativo, tengo que tomar esta expresión menos el valor, que en este caso es menos 12, ¿sí? Menos por menos es más, entonces obtengo 2, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a obtener es 2 menos, que es este menos, y este resultado que va a ser 12, ¿verdad? Listo. Ahora simplemente tengo una resta dentro de un valor absoluto. Esa resta es el resultado de 2 menos 12, que va a ser menos 10, ¿no es cierto? De igual manera, considero la definición. ¿Y aquí qué tengo? De igual manera, tengo un número negativo, es decir, que tengo que utilizar la segunda parte del valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Voy a considerar menos y el valor de menos 10 que me están dando, ¿verdad? Entonces, menos por menos es más, y me queda 10. Es decir, que la respuesta del ejercicio 68, la parte A, tiene como resultado el valor de 10. ¿Sí? Listo, muchachos. A continuación, vamos a la sección 1.2. En la sección 1.2, como pueden observar, tenemos una multiplicación de fracciones con exponentes que son enteros, negativos y fraccionarios, es decir, racionales. ¿Sí? Aquí estamos considerando todos los casos posibles. Entonces vamos a considerar todas las propiedades para resolver este ejercicio, ¿sí? Comencemos. En primer lugar, voy a operar lo más básico posible, ¿sí? En este caso, x a la menos 2 tercios. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba cuando yo tengo un exponente que es negativo? ¿Qué era lo que pasaba? Nosotros transformábamos. ¿Cómo se transforma esto? Esto se va a transformar en 1 sobre x a la 2 tercios, ¿sí? Y luego abajo, igual en esta fracción mismo, me va a quedar y a la 1 media, ¿sí? Tengo este resultado para esta primera expresión, ¿sí? Ahora, vamos a realizar la siguiente fracción. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí principalmente? De igual manera, tengo exponentes que son negativos. Por ende, necesitamos transformar estos exponentes. Pero además, cabe recalcar que se está multiplicando por otro exponente. Es decir, ¿qué es lo que debo hacer? En primer lugar, recuerdan ustedes, cuando yo tengo los exponentes que se están multiplicando a una misma base, simplemente los exponentes se multiplican, ¿verdad? Entonces aquí voy a realizar esa operación. Me va a quedar x a la menos 2 por un sexto, que terminaría siendo x a la menos 2 sextos, ¿sí? Y de igual manera, también tengo que hacerlo en la parte del denominador. Me va a quedar y a la menos 3 sextos, ¿sí? Hasta ahí todos claros, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con las operaciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? En este caso, lo único que me faltaría operar es esta expresión, este término de aquí. ¿Por qué? Porque el otro ya está resuelto, ¿sí? Ya no puedo hacer ninguna operación más aquí. Ojo, estas bases son diferentes, los exponentes diferentes, ya no puedo operar más. ¿Queda claro? Listo. Entonces, ahora procedamos a resolver solo esta parte. Lo voy a resolver acá. Entonces aquí me va a quedar la expresión 1 sobre
x a la 2 tercios multiplicado por y a la 1 medio, ¿no es cierto? Y aquí voy a obtener ¿qué? Recuerdan lo que les dije, las transformaciones. Por ejemplo, para x a la menos 2 tercios, ¿qué debo hacer? Debo transformar esto, ¿verdad? Y me va a quedar simplemente lo siguiente. En este caso, x, y de paso simplifico. Esto va a quedarme menos 1 tercio, ¿no es cierto? Esta expresión corresponde a esta variable de acá. ¿Cómo debería quedar? Me debería quedar simplemente así. 1 sobre x a la 1 tercio, ¿verdad? Y lo mismo para el caso del denominador. Lo estoy haciendo aparte, fíjense. De igual manera, simplifico esta expresión de acá. Me queda menos 1 medio, ¿no es cierto? ¿Esto cómo debería quedarme? 1 sobre y a la 1 medio. Se dan cuenta que si yo reemplazo esta expresión en el numerador y esta expresión en el denominador, lo que voy a obtener es una fracción de fracciones, ¿sí? Y lo que debo hacer coherentemente es lo siguiente. Extremos con extremos, medios con medios. Es como si yo tuviera esto de aquí, al final. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué me queda arriba? Me queda y a la 1 medio. Y abajo, ¿qué me queda? X a la 1 tercio. ¿Sí? Ese sería el resultado final. Ahora, tengo que resolver todo, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta hacer aquí? Puesto que nuestros términos en esta expresión se están multiplicando y dividiendo, tiene que quedar sumamente claro eso. Solo por el hecho de que se están multiplicando y dividiendo, es decir, no aparece aquí, por ejemplo, no aparece una suma, una resta, ¿sí? Solo porque se están multiplicando y dividiendo yo puedo simplificar, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que yo puedo simplificar? Aquellos que son iguales, es decir, aquellos que están dividiéndose entre sí. Por ejemplo, este de aquí, y a la 1 medio se puede ir con este de acá, porque es lo mismo. Porque estoy aplicando la siguiente regla, fíjense, este tiene la misma base, ¿verdad? Entonces lo que está pasando aquí es que como el uno está arriba y el otro está abajo, en términos de numerador y denominador, lo que yo puedo hacer es y, como vimos en las propiedades, a la 1 medio menos el exponente de abajo, ¿no es cierto? Es 1 medio. Si hago esta operación me queda y a la 0. Y cualquier elemento elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿Queda claro? Es por eso que se pueden simplificar, ¿verdad? Listo, hemos hecho todo esto. Además, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es la última operación que deberíamos realizar? Debemos fijarnos que en el denominador tenemos la misma base, que es x, pero el exponente, si se fijan, es diferente. ¿Qué es lo que yo debo realizar ahora? Muy bien, necesito tomar el exponente 2 tercios más el exponente 1 tercio y sumarlos, ¿no es cierto? Tal y como lo he escrito ahora. 2 tercios más 1 tercio, ¿cuánto es? X a la 3 tercios. Simplifico. Me queda X, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado final de nuestra operación? El resultado final de nuestra operación sería 1, ¿sí?, sobre X. Ese es el resultado de nuestro ejercicio 69 de la sección 1.2. ¿Listo? Ahora, continuemos. Para la sección 1.3 tenemos los ejercicios 108 y 110. Permítanme borrar esto para que nos dé el espacio correspondiente. Ahora vamos a hacer referencia al factoreo, ¿sí? En este capítulo teníamos el factoreo como primordial, ¿verdad? Entonces vamos a realizar algunas de las operaciones que considero son importantes. Para empezar, en el ejercicio 108 tenemos el siguiente polinomio: r al cuadrado menos 6r más 9c al cuadrado. ¿A qué hace referencia este polinomio? Muy bien,
nosotros tenemos que recordar rápido que esto hace referencia a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos el primer elemento al cuadrado. Tenemos el doble producto de algo por algo, ¿sí? Y tenemos un segundo elemento al cuadrado. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo los identificamos? El primer elemento obviamente es R, ¿sí? R. Como tenemos menos, deberíamos tener una resta, ¿sí? Un binomio de una resta. ¿Y cuál debería ser el segundo elemento? Este de aquí, ¿no es cierto? En su raíz, que debería ser ¿cuál? 3s. ¿Y esto debería ser qué? Al cuadrado. ¿Esto es o no es un factorio? Sí, exactamente. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, porque si lo resolvemos, ¿qué debemos hacer? El cuadrado del primero, r cuadrado. Menos, porque tenemos menos, el doble producto del primero por el segundo. Sería menos 6. 2 por 3, 6. Menos 6, r por s. ¿Sí? Y el último elemento al cuadrado, que sería 3s al cuadrado. ¿Qué nos queda como resultado esta expresión? ¿Sí? Es un factorio sencillo. Ahora hagamos uno más complicado. El siguiente, en el ejercicio 110 de la sección 1.3, lo que tenemos es lo siguiente. Fíjense, tenemos una resta, ¿no es cierto?, de fracciones. Nuevamente, siempre que consideren esto, nosotros debemos realizar las operaciones correspondientes, ¿sí? Debemos realizar todo lo que corresponda a esto. Por ejemplo, debemos resolver primero esta suma de fracciones y luego esta resta de fracciones, ¿sí? Y luego vamos a realizar la resta general, ¿ya? Ahora, comencemos. Para la primera suma de fracciones, ¿qué es lo que tenemos? 1 más 1 sobre x. ¿Qué debemos realizar? Primero debemos encontrar un mínimo común, ¿no es cierto? Aquí completamos siempre completamos con 1, en este caso en el denominador, ¿verdad? Entonces, 1 por x es x, ¿no es cierto? Y luego completamos cada una de las fracciones. En este caso va a ser 1 por x, que será x, más 1, y todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora realizamos lo mismo con la siguiente expresión, que va a ser menos, y me va a quedar ¿qué? El mínimo común, que en este caso va a ser de igual manera. Completo, ¿no es cierto? 1 por x va a ser x, y acá me va a quedar completo x menos 1, y todo al cuadrado. ¿Sí? Operaciones sencillas. Ahora, terminemos de realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Simplemente voy a hacer lo siguiente. X más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a dividir propiedades de los exponentes, ¿no es cierto? Para el numerador y para el denominador. Vamos a tener esto. Fíjense. Tenemos esta expresión de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que resultó de esto? Que al realizar las operaciones tenemos el mismo denominador. Es decir, que no hace falta buscar un denominador común ahora. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, es el mismo. Entonces, lo único que tenemos es una expresión grande. Está determinada con el denominador x al cuadrado. Y simplemente lo que me queda operar es acá arriba. ¿Sí? Tengo esta expresión. Ahora recuerdan, ahora lo que yo necesito es aplicar los productos notables, es decir, hacer esto más grande. Por ejemplo, aquí lo que necesito es hacer lo siguiente. Como es un binomio al cuadrado, ¿qué es lo que hago? El primero al cuadrado, ¿sí? Como está más el doble producto del primero por el segundo, que va a ser x, más el segundo al cuadrado, que es 1, ¿sí? Y luego, ojo, esto es parte de este binomio al cuadrado. Ahora realizamos el siguiente. Menos, resuelvo esto de acá. X al cuadrado menos 2x
más 1. ¿Sí? Ese es el resultado. Acá lo importante es que siempre usen los paréntesis. ¿Por qué? Porque como pueden observar, si yo no uso los paréntesis, lo que puede pasar es que yo confunda las operaciones. ¿Por qué? Porque aquí yo obtengo un resultado, pero tengo que a ese resultado multiplicarle a todo por menos, ¿sí? No puedo olvidar de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo debo determinar esa operación. Si yo no pusiese ese signo, estos símbolos de aquí, yo podría confundir. Y al hacer eso, puedo obtener una respuesta que no es la correcta, ¿sí? Entonces, continuemos. Como todo esto está multiplicado por menos, simplemente operamos. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Esto, que es x cuadrado, menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces eliminamos esos términos porque son semejantes, son comunes. ¿Dónde se van? Listo. ¿Qué es lo que más puedo operar aquí? Aquí tengo 2x menos por menos 2x. ¿Cuál es el resultado de eso? Lo que me va a quedar simplemente es que 4x, ¿verdad? Arriba. Y luego, ¿cuál es el último término? 1 menos 1, que de igual forma se eliminan porque son semejantes, ¿sí? Con signo contrario. Y al final, todo esto sobre x al cuadrado, ¿sí? Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Simplificar. ¿Qué simplifico? Simplifico las variables comunes, que en este caso va a ser la x. Y como resultado, obtengo que el resultado del ejercicio 110 de la sección 1.3 va a ser 4 sobre x. ¿Sí, muchachos? Espero que esto haya quedado claro. Finalmente vamos a realizar el último ejercicio, el ejercicio de la sección 1.4, que va a ser el ejercicio 63. ¿Sí? Voy a borrar los ejercicios anteriores. Listo. De igual manera, para resolver este ejercicio nos tenemos que dar cuenta que tenemos fracción de fracciones, sumas y restas, ¿sí? Entonces hacemos lo que ya conocemos, lo usual. Resolvamos. Tenemos una fracción grande, ¿no es cierto? Y luego empezamos a resolver el numerador, ¿sí? Aquí tenemos una resta. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una suma o una resta? Un mínimo común, ¿verdad? Entonces encontramos el mínimo común. Y lo que vamos a obtener es x por y, ¿sí? Siempre multiplicamos todos los denominadores que tengamos en esa resta o suma de fracciones. Y luego completamos. Completemos. Para la primera fracción, ¿qué es lo que debemos completar? ¿Qué le hace falta a esta fracción para obtener este denominador? Exacto, le hace falta este x de acá, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos x sobre x de esta forma, ¿no es cierto? Y así completamos. Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrado menos, que tenemos un menos, y luego ¿qué nos queda? Nos queda resolver esto de acá. De igual manera, completemos. ¿Qué es lo que debe quedarnos? Nos queda y cuadrado, ¿sí? Aplicamos el mismo método y obtenemos esa solución. Ahora, hagamos lo mismo en el denominador. En el denominador vamos a obtener el siguiente mínimo común, ¿no es cierto? Multiplico y me queda x cuadrado por y al cuadrado, ¿verdad? Y de igual manera, completo. En el primero voy a obtener y cuadrado, ¿no es cierto? Y para el segundo voy a obtener menos x al cuadrado. ¿Sí? Con esto, ¿qué he hecho? He reducido mi expresión a una sola, en la que obviamente aparecen signos negativos que hacen referencia a una resta, pero lo que está provocando es que yo obtenga términos que al final del día se van a multiplicar y se van a dividir, como lo vamos a ver en el siguiente paso. ¿Qué debo hacer ahora? Extremos con extremos, medios con medios, ¿verdad? Listo. Entonces operemos. ¿Qué es lo que obtengo acá?
Si cojo los extremos, hago x cuadrado por y al cuadrado, ¿sí? Por x cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Fíjense, estoy multiplicando términos. A pesar de que aquí tengo una resta, en general se están multiplicando algunos términos. Es como que si este fuera una nueva variable, por decirlo así, fuera z, ¿sí? Y entonces estuviera multiplicando x por y por z, ¿sí? De esta manera yo podría simplificar al final del día, ¿verdad? Finalmente hago lo mismo para los medios, ¿verdad? ¿Qué obtengo al hacer esa operación? Tengo x por y al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces obtengo lo que les vengo mencionando hace varios instantes, que es obtener multiplicaciones y divisiones de términos, ¿sí? Ahora, simplifico. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar esta x con una x de aquí. ¿Por qué? Porque es la misma, propiedades de exponentes. Esta y con una y de aquí, propiedades de exponentes, ¿sí? Finalmente, si se fijan, estos últimos dos términos son casi idénticos. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la posición por el signo, ¿sí? Aquí x es positiva, aquí es negativa, aquí y es negativa y acá y es positiva. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por definición, siempre que yo tengo una fracción, yo puedo cambiar dos de los tres signos que presenta una fracción. ¿A qué me refiero con eso? Siempre que ustedes tengan esto, ustedes pueden cambiar dos de los tres signos. ¿Cuáles son esos tres signos? El primer signo es el que conlleva el término A. El segundo signo es el que conlleva el término B. Y el tercer signo es el que conlleva la fracción, el símbolo de la fracción. Aquí hay otro signo. Yo puedo cambiar dos de esos tres símbolos siempre, ¿sí? ¿Para qué? Para que no altere mi expresión algebraica, ¿verdad? Si yo hago eso aquí, yo lo que puedo hacer es que sacar este menos como, digamos, un factor común, pero a la vez lo transformo. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Y de paso, voy a obtener esto. Va a ser x cuadrado menos y al cuadrado. Y me va a quedar menos x cuadrado menos y al cuadrado. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hice? Cambié el signo de abajo, ¿sí? Porque cambié esta expresión, le cambié de signo, por eso me queda de esta forma, ¿sí? Y luego, ¿cuál también cambié? Cambié el signo de la fracción, por eso queda negativa, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo este y este término igual, y los puedo simplificar. Lo que provoca que al final del día, el resultado de esta expresión de aquí nos dé como resultado menos x por y, ¿sí? Eso sería todo con respecto al ejercicio 63 de la sección 1.4. Con esto queda cubierto la parte de ejercicios de la sección 1, ¿sí? Estaremos brevemente presentando nuevos ejercicios de estas secciones y los realizaremos con mucho gusto. Gracias, amigos. So